buenos días. Mi nombre es Lester Martínez y le doy las gracias a la hermana Elena por la invitación y a todos ustedes por su participación en este programa. Espero que la Mater me haga su instrumento para poder discutir los rasgos distintivos de la pandemia de COVID-19. La COVID-19 es causado por un virus del grupo coronavirus y es conocido como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 en inglés. En español se le conoce como el síndrome respiratorio agudo grave. El número 2, vamos a discutir un poquito luego, pero no se me olviden de ese número. Se identificó primero en Wuhan, China, en el diciembre del 19, por eso es COVID-19, y es una zoonosis, probablemente de murciélagos. Son enfermedades animales que se transmiten a humanos. En el caso de estos murciélagos, la razón que se cree que es el murciélago, porque hay virus coronavirus de murciélagos que son genéticamente sumamente parecidos al COVID-19. Y por eso es que se entiende, pero nunca vamos a saber definitivamente de dónde salió. Los síntomas son como los síntomas al principio un catarro y luego como una influenza con dolor de cuerpo y músculo y coyuntura. Pero lo que es único de COVID-19 es la pérdida de sabor y la pérdida de olfato. Así que si alguien presenta con esos dos síntomas, indiscutiblemente las probabilidades son muy altas que lo que tiene es COVID. Y obviamente puede progresar a una disnea o una dificultad respiratoria severa, una pulmonía severa y muchas veces es la causa de la muerte. Pero hoy día entendemos también que muchas de las personas que tuvieron COVID ahora tienen lo que llamamos el síndrome post-COVID, que es un síndrome que los pacientes presentan con confusión, dolor en el cuerpo, fatiga, dolor en la coyuntura, dolor de cabeza, no pueden dormir bien. Y esto es una condición crónica, muchos de ellos por meses, otros por años. Así que todavía estamos aprendiendo un poco más sobre esta enfermedad y sobre la pandemia. El periodo de incubación es 14 días, pero con el promedio 6.5. Con el Delta fue 4.3, ahora con el Omicron es como de 3 a 4 días. Según el virus progresa, la incubación se hace aún más corta. Lo otro interesante es que obviamente que uno puede transmitir la enfermedad aunque no esté con los síntomas. En otras palabras, en dos periodos. Uno que esté en el periodo de incubación antes de estar enfermo. O 60% de las personas no saben ni que están enfermos, nunca van a tener ningún síntoma de la enfermedad, pero sí tienen el virus y sí lo pueden seguir transmitiendo. Ah, yo encontré un estudio de marzo del 20 de la Asociación Americana de Hospitales y ellos calculaban que en Estados Unidos iban a haber 96 millones de casos de COVID y casi 480,000 muertes, cuando en realidad los números actuales en agosto del 22, en la comunidad hubieran 93 millones de casos y casi 1 millón de muertes. Ahora, hay que entender que estos 93 millones, 96 son son cálculos, y yo creo que esos cálculos son muy por debajo de la infección real. ¿Por qué digo esto? Porque como dije anteriormente, muchos de los pacientes, muchas de las personas que tenían el virus estaban infectados. No sabían que estaban infectados porque estaban asintomáticos, estaban completamente normales. Y la segunda razón que lo digo, luego que hicimos la prueba diagnóstica en la casa, muchas personas hacían su prueba diagnóstica en la casa, sabían que estaban positivos, pero no lo reportaban al Estado. Así que esos números no reflejan el número real de personas infectadas, por lo menos en los Estados Unidos. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Por prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica definitiva son aquellas que encuentran evidencia de que el virus estuvo en el cuerpo. Una con PCR, que lo que encuentra evidencia de que hubo material genético del virus todavía existe en el cuerpo. O pruebas de antígeno, que son proteínas que son específicas para el virus, que están presentes en el cuerpo, y eso de nuevo da la evidencia de que el virus estuvo presente en el paciente. Al principio de la pandemia estábamos usando pruebas serológicas, pero esas no son definitivas porque varían
de acuerdo a la condición clínica del paciente. Si se hacía muy temprano o muy tarde, las pruebas podían ser negativas, aunque en verdad el paciente había estado expuesto y había sido infectado por el coronavirus. Ok, tratamiento. Esto es interesante porque aprobado hoy día en Estados Unidos por la Food and Drug Administration, que es la agencia que controla todos los tratamientos en la nación, aprobaron Remdesivir, que es un antiviral para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID. Esta droga originalmente fue desarrollada para el tratamiento de hepatitis C, de Marburg y de Ebola, y resulta que funciona con los pacientes de COVID. Obviamente ustedes saben de la vacuna de mRNA de Pfizer y Moderna que están aprobadas, y Baricitinib, otra droga que está aprobada para pacientes hospitalizados que requieren oxígeno. Esta última droga en particular es una droga que afecta el sistema, la respuesta inmune del cuerpo. Parte del cuadro clínico es que el cuerpo, muchos pacientes, sobre reaccionan a la presencia del virus, y por esto entonces se crea una condición clínica muy crítica. Si podemos controlar la reacción del cuerpo con drogas como esta, pues entonces podemos modular el grado de gravedad del paciente, y entonces los resultados son mejores. Debido a algo llamado uso de autorización de uso de emergencia de la FDA, autorizaron muchas vacunas, antivirales, anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente y muchas otras drogas fueron aprobadas bajo esto. Y vamos a discutir esto un poquito luego, porque es un concepto sumamente importante en la lucha contra el COVID-19, por lo menos aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a poner la pandemia en un contexto histórico. Vamos a hablar primero de la pandemia del flu del 18, que fue causada por flu, no fue coronavirus, pero una variante del flu de H1N1. De nuevo, una zoonosis, esta vez de aves, no de murciélago, pero empezó el 18. Afectó jóvenes, adultos. Estimaron que sobre 500 millones fueron infectados en el mundo y 50 millones murieron. En aquel entonces no había vacuna, antibiótico o cuidado intensivo como lo conocemos hoy día. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son las reacciones del 18? Esta epidemia o pandemia resultó que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Así que ningún país, ni aliado, ni nadie quería que se supiera la realidad de qué tan envuelta la población estaba con esta pandemia. Así que no hubo comunicación veraz, hubo censura de la prensa. ¿Y esto qué pasó? Creó más miedo, más aislación y más sufrimiento. El gobierno no creó confianza y fue bien difícil implementar las medidas básicas de salud pública, con las cuales eran muy limitadas, como la que nosotros experimentamos antes que se desarrollaran las vacunas, en otra parte de aislamiento y de cuarentena. Luego, en el año 2002, vino el síndrome respiratorio agudo 1, que fue causado de nuevo por otro coronavirus, y de nuevo un virus zoonótico. Esto empezó en Asia, como pasó con COVID, y la epidemia ocurrió del 2002 al 2003. Yo estuve envuelto con esta epidemia y estábamos sumamente preocupados de que se desarrollara en una pandemia. Y lo otro que era sumamente preocupante era la cantidad alta de muertos. Ustedes ven, 8.000 personas fueron infectadas y casi 800 de esas, 10%, murieron. Así que estábamos sumamente preocupados, pero gracias a Dios la epidemia cesó en julio de 2003, no por razones que en verdad nosotros conociéramos. Debido a esa corta epidemia de SARS y los ataques de anthrax, en Estados Unidos se legisló una ley que se llama BioShield,
en el 2004. La intención era acelerar el desarrollo de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento. Y también permitió el desarrollo de medidas usando animales, suponiendo no había forma de experimentar en humanos para vacunas, vamos a decir, de Ebola, Marburg, cosas que son con una mortalidad sumamente alta. ¿Quién se va a ofrecer voluntario para ser expuesto a un virus que tal vez lo puede matar? No sería ético. Así que en vez de hacerlo así, lo que se desarrolló un consenso científico que íbamos a usar animales para probar esta vacuna, y si resultaban factibles, entonces bajo uso de emergencia, en un caso horrible, pues tal vez se podrían usar. Había una forma de usar vacunas experimentales. Pero también permitió que el FDA extendiera el uso de medidas bajo reglas de Emergency Use Only. Y eso fue lo que se usó para muchas de las medidas para el COVID. Una respuesta más apremiante. Luego de esta legislación y en el año 12, otro coronavirus aparece. Este se llama síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y hasta ahora se han confirmado 22.600 casos con casi 900 muertes, la mayoría en Arabia Saudita. Y presenta similarmente a lo que entendemos, lo que vemos con COVID. Un virus bien parecido al COVID, con síntomas y cuadros clínicos bien similar al COVID. Pero gracias a Dios no se desarrolló en pandemia. Pero sí veíamos esta ola de nuevos virus extendiéndose a través del globo. Bueno, ¿cuál es la cronología de esta pandemia, del virus? Los primeros casos fueron en diciembre del 19 y ya a enero, ¿no? Ni 3 semanas luego de descubrirse los primeros casos, China hace la secuencia genética del virus. Para ponerlo en contexto, cuando estamos bregando con el primer caso de SARS, nos tomó casi 3 meses desarrollar, y eso es con todos los laboratorios en Estados Unidos, desarrollar la secuencia genética del primer SARS. En enero del 20 se determina el primer caso de SARS en los Estados Unidos. Increíble, ya para febrero tenemos pruebas diagnósticas del CDC para ayudar con la pandemia. En Estados Unidos se declara en marzo del 20 la emergencia nacional, pero increíblemente a mitad de marzo ya Moderna empieza su prueba en humanos de su vacuna. ¿Qué esto significa? Se hizo la secuencia genética del virus, se identificó proteínas, en otras palabras, antígenos a los cuales se podían crear vacunas contra esos antígenos, asunto que el virus no se propagara en humanos, así que se hacen las vacunas. Se crearon esos candidatos de vacuna en menos de 3 meses y ya esos candidatos estaban siendo probados, haciendo pruebas clínicas en humanos en menos de 3 meses. Gente, generalmente toma 15 años del momento, del momento que se crea el concepto de una vacuna a que se apruebe una vacuna, 15 años. Y parte de esos 15 años, primero 5 años o más, en el desarrollo de la vacuna antes de que vaya a humano. En este caso estamos hablando de una vacuna desarrollada y en humano en menos de 1 año. Bueno, al principio se creían que iban a haber muy pocas muertes, 100 a 250.000 de muertes en Estados Unidos. Pero ya para abril se estaba dando cuenta en Estados Unidos que algunos grupos raciales tenían una tasa de muerte mucho más alta que los blancos en Estados Unidos. Y también no estábamos preparados. Escasez de máscaras y otros suministros de protección fueron en toda la nación y no tan solo en la nación, en el mundo entero. Ya para mayo, el FDA autoriza a Remdesivir, esta droga que hablamos anteriormente, para usarse en hospitalizar. Estamos hablando de enero, el primer caso en Estados Unidos, a mayo. Estamos hablando de 4 meses, ya tenemos drogas candidatas para el tratamiento de esta condición. Todavía se da cuenta que hay otros grupos minoritarios, como abajo,
en Estados Unidos que tiene una infección más alta. Y ahora la muerte para mayo ya es sobre 100,000 pesos, 100,000 personas. En agosto del 20 se aprueba el primer diagnóstico, que es Buy Now, una prueba diagnóstica que se puede hacer en el hogar, en la casa. Y esto es sin precedentes, a una prueba de antígeno que es definitiva y una prueba muy eficiente, todavía la estamos usando en el país. Y yo la he usado y es sumamente efectiva y fácil de ejecutar. En el diciembre del 20, el FDA autoriza la vacuna de Pfizer. Estamos hablando menos de un año. Ya hay una vacuna autorizada para el uso en los Estados Unidos bajo Emergency Use Authorization. Nunca, nunca en la vida hubiera, ni siquiera yo que he estado bregando en este ambiente, hubiera esperado esta respuesta tan rápida. Pero, de nuevo, cuando hay una necesidad, se trabaja duro y se logran. Y muchas personas al principio decían, bueno, aunque la data para conseguir ahí la autorización de uso, se habían hecho pruebas clínicas en miles y miles y miles de personas, jóvenes, adultos, etcétera. Y sí, la vacuna funcionaba, pero aún había muchas personas que decían que no. Ya para febrero, indiscutiblemente, se sigue la data y se sigue aumentando a las personas y cuando se despliega a todas las personas en los Estados Unidos y la data es clara, contundente, que las vacunas de mRNA son sumamente efectivas a prevenir la infección, 90%, y efectiva a prevenir las hospitalizaciones al 94%. Ya para julio del 20 nos estamos dando que muchos niños en el mundo están sin sus guardianes porque han perdido sus guardianes. El primer caso de Omicron se reporta en el diciembre del 21 y ya para el 22, ya para diciembre del 22 hay sobre 800,000 muertes en Estados Unidos. Omicron es mucho más transmisible que el Delta. Hay gente que habla de las máscaras funcionan, no funcionan. Gente, las máscaras funcionan. No es absoluto. Lo que hace es que baja el riesgo de dos cosas. Uno, de contraer la infección y dos, si usted está infectado, de transmitir la infección. No es 100%, pero como en el caso, en el estudio en Arkansas, 23% de aquellos estudiantes que usaron máscara tenían menos probabilidad de infección que aquellos que no lo usaron. La otra cosa importante de esta enfermedad fue en los aspectos mentales. La aislación, los problemas de enfermedad, el no saber, tuvo un impacto serio, ¿no? En jóvenes y en adultos desde el punto de vista mental, y aún hoy día tenemos que trabajar eso. Ya para mayo del 22 hay más de 1 millón de muertes en Estados Unidos. ¿Cuáles son las lecciones y las oportunidades? Primero, la comunicación sobre la pandemia continúa siendo un reto. Yo creo que se debe usar la técnica de comunicación de riesgo. Es una técnica donde se le explica a todas las personas en forma práctica y pragmática la información que se sabe al momento. No sabemos toda la información, pero por lo menos se le informa la mejor información que tenemos, de forma que ellos puedan hacer decisiones de qué es lo mejor para su salud y para su bienestar. Pero hay que reconocer también que hay una gran esfuerzo de desinformación con o sin intención, y esto va a continuar. En algunos casos son enemigos del Estado que lo que quieren crear es oposición y crear caos, y otros son grupos al margen que no creen en ciencia ni creen en, no creen en, bueno, tienen muchos problemas y quieren influenciar el resto de la población.
Ejemplo de desinformación sobre la vacuna, causa magnetismo, que afecta la fertilidad, que tiene microchip, que causa COVID-19. Todas estas ideas son ideas no tan solo no probadas, ¿eh? No tienen base absoluta y algunas son completamente ilógicas, pero increíble cuántas personas usaron esto como una excusa para no tener su vacuna. Y muchos de ellos murieron a causa de, de de aceptar esa idea. El otro concepto que nos está pasando, y pasó y sigue pasando, es que el aumento en la velocidad de la ciencia logra muy buenas cosas, como dije, de desarrollo de vacunas y drogas nuevas rápido, pero también causa confusión, porque lo que pasa es que como en este caso estábamos volando el avión y construyendo el avión a la misma vez. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, estábamos aprendiendo sobre COVID y a veces aprendíamos que lo que aprendimos anterior estaba mal y tenemos que reenfocarnos y algunas de los tratamientos que originalmente creíamos que iban a funcionar no funcionan y a veces algunas de las cosas que creíamos que ayudaban o no ayudaban en en minimizar la, la infección no era así y pues la comunicación iba dos pasos al frente y un paso atrás. Y eso creaba confusión, pero eso es ciencia. Esto no es un proceso lineal donde todo se sabe y se va añadiendo, sino que a veces hay que dar un pasito atrás según se aprende y modificar la respuesta. Y esto, las personas que no entienden qué es lo que está pasando con ciencia, y si no se comunica claro en forma de comunicación de riesgo, crea más conmoción. Lo otro es que la pandemia dio a relucir la desigualdad social y racial en los Estados Unidos, pero yo no creo que fue único a los Estados Unidos. Yo creo que es una experiencia global. El estudio deduce que en Estados Unidos solamente sobre 500.000 muertes pudieron ser evitadas, principalmente por el uso de vacunas. Muchas personas optaron por no obtener la vacuna y el resultado fue su muerte. Y finalmente, el liderato a todos los niveles del país es el ingrediente crítico para obtener la mejor respuesta. Y estamos hablando no tan solo líderes de gobierno, sino líderes de la iglesia, líderes de todo. Tenemos que unirnos en un mensaje para, ayudar al prójimo de forma lo más posible, de una forma clara y una forma consistente. Y esto todavía va a ser un, 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 un challenge, una oportunidad para en futuras pandemias. Bueno, aquí concluyo mi presentación. Espero que le haya sido de ayuda y estoy dispuesto a contestar preguntas según como las tengan. Bueno, gracias.